Continuamos aquí, por supuesto, en Buenos Días, Wall Street. Hoy, martes 30 de junio, hemos conversado ya en varios programas todo lo que ha sido estos primeros 6 meses del año. Energía ha sido el enfoque principal, la geopolítica, por supuesto, cambios en ese mercado bursátil. Vemos más rotación, selectividad y, por supuesto, un panorama muy diferente a lo que veíamos en ese 2025, este año anterior. Así que por ello, hoy, en esta mañana, hemos traído a quien es ya parte de esta casa. Estamos hablando del doctor Daniel Suchard. Él está enterado de todo lo que tiene que ver el petróleo, la energía y, por supuesto, cómo eso toca la economía. Así que, Daniel, qué alegría tenerte aquí en la casa. Eres amigo para nosotros, así que buenos días para ti. Muy buenos días para ti, Vane. Buenos días para ti, Raúl. Por supuesto, a toda la gente que amanece muy de buenas hoy porque han habido, y hey, no lo puedo negar, el tema de la Copa Mundial también ha dado sorpresas. Y bueno, ahí Sudamérica sigue dando mucho de qué hablar justamente ayer que Paraguay avanza sobre la gran Alemania. Así que bueno, también es parte de todas estas noticias bien bonitas. Vane y Raúl. No, gracias a ti, Daniel, gracias por estar con nosotros y definitivamente, pues le damos pues enhorabuena por el portero de Paraguay que hizo 2 paradas impresionantes el día de ayer, en verdad sorprendiendo a Raimundo y todo el mundo, como dice, pues un jovencito que muchos no apostaban por él y demostró el día de ayer, pues mira, por qué lo llevaron. Y fuera de eso Sí, también claro. muestra lo bonito que es el fútbol, que hasta un equipo que de repente no venía jugando de lo mejor, pues cuando cambian las posiciones puede hacer este tipo de jugadas y sobre todo contra un equipo como el alemán que pues después de venir de ese 7-1 Curazao. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar de economía porque si no nos quedamos acá hablando de fútbol. Pero No usted se te está dando preocupes cuenta que que lo termino con el de Ecuador después, así que no hay problema. Ya yo iba a este- hablar. esta noche vamos a ver también pues ese juego de Ecuador y bueno, y Exactamente. también el juego de Marruecos, interesantísimo como terminó en los penales. Ahora, hablando de economía, hablando también del dinero, vemos que julio históricamente suele ser como o ha sido uno de los mejores meses para el SP 500, suele ser así históricamente lo que nos dice. Además, cuando vemos las estadísticas, pues no digamos que nos muestran que cuando junio termina, perdón, débil, suele llegar un rebote mucho más fuerte. Estamos hoy en el último día del mes de junio y a mí me gusta esto porque yo recordaba que nosotros cuando arrancamos el año, nuestro primer invitado para arrancar el año y ver qué iba a pasar en este primer semestre, fuiste tú, Daniel. No sé si te recuerdas que te trajimos precisamente para ver Por cómo supuesto, íbamos a ¿cómo no arrancar me el voy a recordar? 2026. Y ahora vamos a la mitad del año, a terminar esta mitad del año y vamos a ver qué nos viene para estos próximos 2 trimestres del año y este semestre final del 2026. Así que esto es muy bueno de la manera como nos quedó estas entrevistas. Pero ¿tú crees que esta vez la historia puede repetirse o crees que el mercado enfrenta riesgos de repente distintos por altas valoraciones, por todo el tema de la inteligencia artificial y obviamente por la incertidumbre geopolítica que se ha reducido con estas, digamos, tregua, negociaciones, semipausa con el tema de Irán y Estados Unidos y esa reunión que hay en Doha para el día de hoy? ¿O qué tú crees que estás visionando tú para el próximo semestre? Mira, acabas de tocar varias aristas que justamente son parte de la respuesta y por supuesto vamos a profundizar cada una de ellas. Y en este caso hay un tema que también me gustaría sumar, que es el tema de la temporalidad de las vacaciones, porque justamente en el hemisferio norte ahora están justamente entrando las vacaciones de verano, en la cual la gente es mucho más simpática, mucho más alegre, mucho más atrevida y que definitivamente eso también repunta a los consumos, y ahí es donde quiero aterrizar, por supuesto, y por eso es que muchas veces en la entrada de julio o la entrada del segundo semestre para muchas empresas que están en el S&P 500 tienen que ver con esa gran euforia que hay. Y no voy a dejar de lado el tema de la Copa Mundial de Fútbol, pero ahora sí hablando de consumo, vemos cómo la gente alrededor de esta Copa, la gente ha reactivado justamente mucho más
las ciudades donde son, en este caso, anfitrionas del evento. Entonces, eso es como una especie de termómetro empírico que podemos dar y es por eso que justamente cada vez que empieza el segundo semestre en el hemisferio norte, podemos tener también un repunte. Ahora bien, acabas de mencionar el sesgo de la inteligencia artificial, el tema de las tasas de interés, que lo vamos a colocar acá, pero también quisiera poner acá dos puntos clave. Uno, que tiene que ver con la geopolítica electoral, donde justamente ayer Keiko Fujimori acaba de ser ya prácticamente presentada como la presidenta de Perú. Estamos viendo un giro a la derecha en el caso de Abelardo de la Espriella en Colombia y vemos también una alineación prácticamente de los planetas en Latinoamérica desde el punto de vista de la derecha. Entonces se le baja mucho la incertidumbre a aquellas empresas que tienen sus brazos ejecutores justamente en Latinoamérica y también se puede dar a nivel de Europa. Y por supuesto, Vanessa no me va a dejar de lado nuestro querido oro negro y el petróleo, que definitivamente después de estas últimas sesiones que han habido en el acercamiento para relajar, por supuesto, esta tensión que ha habido en el estrecho Hormuz, hoy tenemos el petróleo West Texas Intermediate prácticamente cotizándose entre 68 y 70 dólares, que es exactamente la misma entrevista, o podemos decir una especie de copy-paste a lo que habíamos visto en enero. A ver, si una persona ve la entrevista de nosotros en enero y ve hoy, diría que no ha pasado nada. Y bueno, en realidad pasó tantas cosas a lo largo de estos 5 meses y medio que uno podría decir hoy aplaudimos de que haya vuelto a regresar a ese umbral justamente entre los 65 y los 75 dólares el West Texas Intermediate, que es el que nosotros en América utilizamos como referencia. Entonces, cuando vemos todo esto, ¿no? Y ahora sí para entrar en la conclusión de la pregunta, lo que vemos es que tiene todo un entorno a favor para que pueda haber un repunte justamente de los consumos de las empresas. No quiero dejar de lado, por supuesto, la parte de inteligencia artificial, que ha sido una especie de, digamos, de tópico de tendencia en los últimos 18 meses y que todo el mundo habla de burbuja, pero todo el mundo sigue hablando de inversiones, conductores, microchips y en el tema de la inteligencia artificial. Así que acá yo no veo que vaya a haber algún tipo de ralentación en todo esto. Más bien lo que veo es que va a seguir con un buen repunte o una especie de punto de inflexión para empezar este segundo semestre del año, Vane y Raúl. Has tocado puntos bastante interesantes. Me gustó cómo fuiste uno por uno y luego dijiste la conclusión de la pregunta es, y mira qué interesante porque incluso la primera vez que te entrevisté aquí en persona, bueno, en los estudios, yo recuerdo que te preguntaba cuál sería ese termómetro real de la economía a nivel global y tú decías, Vane, el petróleo. Por ello entiendo y el café. Bueno, yo le pregunté si por si acaso el café, que es tan mundial como el petróleo, pero él me dijo, Vane, no, de hecho es el petróleo y definitivamente sin imaginarnos que luego 6 meses después veríamos realmente y sentiríamos todos a nivel global la importancia que tiene ese petróleo en nuestra economía, en nuestro bolsillo. Ahora, hay un tema aquí en casa, Daniel, la Corte Suprema que reforzó el poder del presidente sobre varias agencias independientes, entre esas la FTC, también la que es de comunicaciones, entre otras, pero decidió mantener esa protección institucional de la Reserva Federal. Eso pues para la política monetaria es un win, ¿no? Es una ganancia. Pero ¿qué mensaje deja esa decisión ya para los mercados y también hasta qué punto crees tú que la independencia de la Fed continúe siendo tanto uno de los activos más importantes pues para la economía estadounidense como también de una otra forma aún esa independencia un poco en tensión, un poco en desafío? Bueno, yo he sido muy fiel creyente que el Banco Central de un país, indistintamente se llame Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia, no importa, un Banco Central debe ser estrictamente independiente, pero no debe ser lejano al país. O sea, a lo que quiero decir es que no es un planeta de otra galaxia. Tiene que ser parte de la propia galaxia, pero tiene que ser independiente. Entonces, cuando vemos este tipo de, sí, de reafirmaciones, me parece que es el camino correcto que debe colocar, en este caso, la Corte Suprema en el tema de la Reserva Federal para que él sea el que ponga las tasas de interés, para que no ceda a presiones inflacionarias o algunos dineros, préstamos de corto plazo, el tema de, digamos, de bonos de deuda justamente a plazos menores o algún capricho que quiera algún presidente de turno. Y eso en ese caso es increíble porque mantiene una certidumbre. O
sea, ahora lo que vemos es la palabra al revés. Lo que vemos es la confianza, la credibilidad, la tranquilidad de saber de que ese Banco Central, llamado hoy Reserva Federal de los Estados Unidos, justamente en este país, es estrictamente su camino, pero nuevamente digo y resalto en highlights, no debe ser ajeno a la economía, o sea, no debe ser ajeno al país. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene que velar justamente para que haya una especie de equilibrio en el país, en este caso en los Estados Unidos, para mantener justamente el poder adquisitivo y por ende el tema de la inflación y poderlo controlar de la mejor manera. Y cuando se habla de controlar, que a veces esa palabra es muy fuerte, controlar significa tomar las decisiones correctas a nivel de política monetaria para poder buscar la forma de que esa masa de dinero esté circulando donde debe estar a la cantidad que se deba estar proporcional a la producción de un país. Eso al final acabo de resumir lo que se llama, digamos, la teoría económica de lo que es la inflación y cómo mitigar todo eso. Porque a la postre esto termina dando la calificación de riesgo, o sea, el riesgo país sí tiene los Estados Unidos un AA, un AAA, perspectiva negativa, perspectiva positiva, porque al final la Reserva Federal es la que prácticamente todo el mundo va a creer porque es justamente independiente a el país. Y por supuesto, eso también va a cascadear temas de dominancia fiscal, temas de quitar ese populismo que puede existir en algún momento de algún gobernante que exista de turno. Entonces, todo esto para mí, Vane y Raúl, es algo muy positivo que se tenga que dar no solamente en Estados Unidos, al final en Estados Unidos es la pregunta que me están haciendo, pero sí es importante saber de que Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo, el de mayor economía del mundo, el más consumista del mundo, y si el sistema financiero de los Estados Unidos está estable, prácticamente se cascadea a los mercados paralelos, vamos a decir, en G7, G10, G20, ¿no? Países igual de primer mundo, pero también países emergentes. Y ahora sí me voy a ir hacia nuestro territorio de Latinoamérica, porque casi todos los países de nuestra región tienen posiciones, ya sea largas o cortas, dentro de los Estados Unidos, y cualquier cosa que suceda, y obviamente estoy velando hacia mi saco, en este caso, puede impactar, por supuesto, en las economías de nuestros países. Entonces, acá, y nuevamente de manera de conclusión, acá voy casi que haciendo la misma intervención anterior, acá me parece genial que se haya ratificado, reafirmado, pero decirle a la Fed, hey, pero sigues estando en nuestro sistema solar, o sea, no te me vayas muy lejos, porque también tienes que velar porque a todos nosotros nos vaya bien, incluyéndote a ti, que también dentro de ustedes, todos los que están justamente operando la Fed son ciudadanos americanos o ciudadanos que viven en Estados Unidos y también les afecta la economía como igual como a todo el mundo. Por supuesto. Daniel, definitivamente me gusta porque cuando te hacemos preguntas sobre casa, ¿no? Sobre Estados Unidos, nos hablas también de Latinoamérica. Y claro, como dice ese refrán o esa frase, ¿no? Que si Estados Unidos estornuda, se siente en todas partes del mundo y mucho más en América. Ahora, estamos viendo dos movimientos muy interesantes, Daniel, al mismo tiempo suceder en lo que es el mercado bursátil. Las empresas de pequeña capitalización están superando al S&P 500 por el mayor margen desde el año 2003. Y mientras tanto, el petróleo, pues sabemos, aquí la gente, todos somos de periódico viejo, ¿no? Ya está empezando a perder ese protagonismo, como tú decías, arrancamos el año a niveles de 60, 70, llegamos a 110, superando de hecho los 110. Hoy en día estamos un poco más alrededor de los 70. Así que al perder ese protagonismo como tal, frente a lo que todavía continúa siendo ese entusiasmo por la inteligencia artificial, ¿será que estamos entrando ya en una nueva rotación del mercado? Cada vez lo vemos más. Ya no solamente se quedan en una Nvidia, en una Micron, en un SanDisk, se mueven mucho más en compañías que forman parte, como quien dice, de todo lo que es esa cadena de suministro y también los que proveen, ¿no? La casa, la infraestructura como tal. Así que es momento de mirar más a esas small caps, menos al sector energético, o crees que tal vez sería un error dar por terminado ese ciclo del petróleo? Y te hago la pregunta también, ¿le ves y para cuándo ya fin definitiva a esa tensión en el Medio Oriente? Bueno, quiero ir, tengo tantas ganas de responder todas a la vez que voy a organizar la respuesta, porque obviamente esas small caps, estas las que pertenecen a lo que se llama el Russell 2000, ¿no? Esas son empresas que por supuesto se pueden mover más rápido, ¿no? Eso es un tema, como nosotros podemos hacer una analogía, se mueve más rápido, por supuesto, un tigre, un leopardo, un jaguar, que un elefante, ¿no? Pero el elefante pisa o
pone los pies más duros. Entonces acá, haciendo esta analogía, yo no creo que vaya a haber una especie de migración fuerte para toda la gente que está en estas grandes empresas hacia estas pequeñas small caps o las que tienen capitalización muchísimo más pequeñas. Lo que sí puedo estar viendo, y es normal que se vea, es que hoy en día las marcas tradicionales ya no son esa marca tan arraigada en una población que sí tiene hoy, y estamos hablando ya personas nacidas después de los años 75 hacia adelante, que ya hoy, y muchísimo más las personas nacidas del 2000 para la fecha, que son personas que hoy ya no le tienen miedo a probar otro tipo de marcas y no tienen ningún tipo de problema de tener 2 o 3 marcas y no son tan fieles en el punto de vista del consumidor. Entonces acá lo que yo puedo darme cuenta es que puede existir una posible capitalización justamente de las empresas pequeñas, pero las grandes van a seguir siendo las grandes y van a seguir siendo las que terminan comprando alguna pequeña o comprando un pool de pequeñas. Entonces es lo que usualmente está sucediendo. Pero no me extrañaría que se muevan más rápido las pequeñas, porque son mucho más fáciles, como acabo de mencionar, tigre, jaguar, puma, leopardo, son más rápidas que obviamente que el elefante, ¿no? Pero acá también, como me mencionaste, el tema energético no deja de tener justamente grandes, tipo elefantes, no deja de tener pequeñas, tipo jaguar, y también es importante saber que ambas sí llegan hasta al sector energético. O sea, no es que estamos viendo una migración bárbara como mucha gente pensaba que para esta Agenda 2030, que está desde el punto de vista energético, prácticamente todo el planeta iba a ser verde, todo el planeta se iba a mover a nivel de motores eléctricos o de repente todo el mundo iba a tener energía eólica. No, nos estamos dando cuenta que sigue siendo el petróleo la madre patria de prácticamente un montón de productos que no solamente mueven a nivel energético combustibles fósiles, etcétera, sino también, voy a dar un ejemplo visual. Yo estoy transmitiendo con un micrófono, ustedes me pueden ver, tengo una camisa puesta y tengo un reloj, que el reloj tiene una base de plástico, el micrófono tiene base de plástico y esta camisa tiene base de polímeros. Y estos tres, indistintamente lo que es o lo que son basados en derivados de petróleo. Entonces sigue siendo el petróleo y sus derivados muy importantes en nuestro diario vivir. Así que, si bien es cierto, puede existir esta agenda de transición energética y que no estoy negando que algunos países lo han logrado, como Noruega, por ejemplo, que Noruega ha sido un fiel creyente en vender petróleo y el dinero lo utiliza para su transición energética, pero todavía no ha podido hacerla al 100%, sigue siendo el petróleo o este sector energético algo bastante importante. Y claro, y como hablé de petróleo, hablé del sistema energético, me voy a Medio Oriente, que fue también la pregunta que me hiciste, Vane, y es que el Medio Oriente también ha tratado de hacerlo a través de Emiratos Árabes o de Qatar, transiciones energéticas, sencillamente siguen pagando la factura con el petróleo. Y claro, obviamente al tener que hablar del Medio Oriente no puedo escapar el tema de estos conflictos bélicos que poco a poco se han ido disipando. Usualmente uno puede decir, y voy a volver a tocar el tema de la Copa Mundial, la Copa Mundial es un distractor bastante bueno. Entonces, no solamente que es bastante bueno, sino que se hizo la paz, estamos todos tranquilos, se está jugando bien, entonces hay como una especie de tensa calma a nivel mundial. No sé si después del 20 de julio se pueda reactivar, esperemos que no, por supuesto, esperemos que esto dure toda la vida, ¿no? La paz duradera, pero usando de referencia, por supuesto, este evento tan magno que se está llevando a nivel, bueno, obviamente en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Entonces acá uno pudiera decir que eso también ha ayudado a mitigar un poco la tranquilidad, viendo hacia futuro. Y como manera de conclusión, y ya me gustó esta parte, ¿no? Así me la voy a quedar, ¿no? Yo sí creería que las small caps van a estar dando un buen resultado a corto plazo, sin olvidarnos de estos elefantes que siempre van a existir. Y desde el punto de vista energético hablamos, yo creo que el energético va a tener un buen rato largo quedándose con nosotros desde el punto de vista de petróleo, y si la transición se irá haciendo muy pasito tuntú, muy lentamente a nivel de paso de tortuga, y no creo que para 2030 tengamos transiciones como se había prometido en un principio. Mira que hay varias cosas allí que quisiera comentar rapidito, pero pues estamos corriendo también contra el tiempo y sin meternos, sin seguir en el tema futbolístico, fue gol de Irán. Ese gol que le lograron
Para mí no fue, y el gol, igual que el gol de Colombia. Si hubiese calzado 36, eso era gol. Eso es Definitivamente, correcto. es lo único que diré. Así que, pues, en ese tema. Pero obviamente hay un tema que nos toca, Daniel, a nosotros dos, pues al mundo entero, pero a nosotros dos nos toca de manera muy personal porque pues ambos somos venezolanos, nacidos en Venezuela. Y obviamente queremos cerrar mirando hacia nuestra región, mirando hacia Venezuela, mucho más allá de la tragedia humanitaria provocada por el terremoto, que pues estamos viendo de repente cifras eh, inimaginables. Creo que la peor tragedia que nos ha pasado, pues natural en el país, mucho más grande que los deslaves del Estado Vargas. Pero obviamente esto también ha como destapado ciertas cosas que para los venezolanos eran lo que hemos gritado por muchos años, pero que para el mundo internacional seguían como queriendo tapar, poniéndole curitas, ¿no? Que es la ineficiencia gubernamental, las fallas en planificación, etcétera, ¿no? Entonces, ahora esto, ¿qué tú crees que puede llevar? eh, ¿Qué tendría que ocurrir para que Venezuela pueda iniciar una verdadera reconstrucción económica? ¿Qué reformas, qué instituciones, qué inversión, qué condiciones tú crees que serían necesarias para recuperar la confianza también de convertir en esa reconstrucción en una oportunidad de crecimiento sostenible? Porque veíamos lo que sucedió el 3 de enero, y mucha gente estaba comenzando como a visualizar, este es el momento de invertir, ahora sucede esto, cambia completamente la jugada, y expone también a la gente pues las vulnerabilidades que tiene el país a nivel institucional, pero también pues cambia aún la jugada de cualquier tipo de inversión que se quería hacer, porque estamos hablando de una crisis humanitaria que se va digamos, a extender ahora a la que ya estaba, pero aparte de eso, eh, pues el proceso de reconstrucción cambia las prioridades, ¿no? Bueno, acá hablar de Venezuela nos podemos llevar 3 horas, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más comprimido posible y lo más objetivo posible, Raúl, porque obviamente, como lo decías, nos toca una fibra y para los que vivimos en el año 99, la tragedia de Vargas, que justamente es, para los que nos están conectando, fue justamente una serie de 2 o 3 días de lluvia sin cesar, en la cual se llevaron, obviamente, desastres naturales justamente en el mismo lugar donde está sucediendo el tema del terremoto. Entonces, es como una especie de repetición lamentable a 26 años después. Entonces, en ese caso, te voy a contar, bueno, les voy a contar digamos, los testimonios que yo mismo tuve que vivir justamente siendo voluntario en ese momento. ¿Qué era qué era lo que sucedía? Bueno, justamente muchas personas ofrecieron su mano para poder hacer ayudas humanitarias y en aquel caso el presidente en ejercicio, el señor Hugo Chávez Frías, dijo, aquí nadie me viene a ayudar, ¿no? Pero estamos hablando en la reconstrucción, no estamos hablando en la ayuda humanitaria de ir a buscar hacer rescates de personas. Estamos hablando en la ayuda digamos, de reconstruir a lo que hoy todos conocemos como La Guaira o Estado Vargas. Hoy estamos viendo prácticamente lo mismo. Hoy estamos viendo otro sistema fallido en el cual la gente quiere apoyar, la gente quiere realizar un poquito más de cosas y vemos también un gobierno que pareciera que es muy egoísta de dar su brazo a torcer y que lamentablemente si eso sigue pasando, más allá de este desastre natural que estamos viendo en esta pantalla compartida en estos momentos, lo que vamos a ver es justamente un egoísmo de parte, o lo que estamos viendo, un egoísmo de parte del gobierno de turno, en este caso Delcy Rodríguez como presidente encargada, que no está dejando llegar maquinaria o que no está dejando pasar a las personas que se pueden encargar no solamente del rescate, sino de algún tipo de reconstrucción. Y entonces me uno a tus palabras, Raúl, de que la gente, si en algún momento tendría una especie de luz al final del túnel para empezar a invertir más en Venezuela, la gente se va a retraer. No podemos negar, el país tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es prácticamente 20 veces Costa Rica o lo que puede ser unas 40 veces El Salvador, para que se hagan una idea, o del mismo tamaño, un poquitito menos que Colombia, son países muy grandes y definitivamente La Guaira es un lugar donde hoy está sucediendo una tragedia, pero eso no quiere decir que el resto de Venezuela esté, digamos, detenida, más bien él sigue siendo
Venezuela, un productor importante de petróleo, ninguno de los pozos petroleros, las petroquímicas, los criogénicos, nada de eso ha estado afectado. Entonces, digamos que ese 90% del PIB no debería haberse afectado. Entonces, acá hay muchas cosas que uno pudiera hablar, como te digo, Raúl y Vanessa, me disculpan, estoy tratando de ser lo más objetivo posible en algo que nos toca la fibra a todos, pero que también nos ilustra un poco de impotencia. No sé si Raúl y Vanessa pueden compartir ese tema, de saber de que hay mucha gente que quiere ayudar, ahora más que queremos ayudar, y que lamentablemente hay otros que no se dejan ayudar, y esto va a ser bastante complicado para reactivar un flujo de inversión que, como decía Raúl, ahora va a ser mucho más cautelosa, va a ser mucho más precavida, y esa frase, déjame ver qué pasa, creo que se va a empezar a reforzar a lo largo de estos meses, no días, meses, creería yo, Raúl y Vanessa. Totalmente. Interesante cómo lo dices propiamente también, Daniel, porque hablas de que eso podría ser entonces una forma de ver cómo Venezuela responde, cómo Venezuela recibiría en este caso la ayuda extranjera, qué se podría esperar de lo que es la reconstrucción de Venezuela, no solamente por ese terremoto, sino también a nivel económico, que es algo que muchos queremos ver en un país tan rico como lo es Venezuela. Te voy a contar, Vane, y a modo personal, ya no como analista, sino personal. Cuando sucedió la tragedia de Vargas, que por supuesto, como digo, fue un momento muy oscuro en la vida de los venezolanos, muchos dijimos que de una crisis hay que sacar la oportunidad, y podríamos buscar la forma de hacer La Guaira, este lugar, este espacio bastante grande, ¿no? De hacerla como un Cancún. O sea, si ya sucedió el deslave, si ya sucedió lo malo, si ya Dios nos hizo esta prueba, bueno, vamos a construir sobre la prueba. Vamos a ver cómo catapultamos esto como una Cancún o como una Punta Cana, que tiene todos los medios. Un aeropuerto internacional que está en La Guaira o en Catia la Mar, que tienes una situación obviamente devastadora, pero que la vas a construir, y que definitivamente podría hacer algo desde cero, pero bien hecho. Y que lamentablemente en ese momento, como digo, esto es algo personal, no como analista, se decía, hey, hagamos esto, ya aprovechemos esta mala situación, saquémosles algo bueno, hagamos un Cancún, hagamos un Punta Cana, reinvertamos, digamos, abramos las puertas a la reinversión para que venga y haga hoteles 5 estrellas, hoteles todo incluido. Estamos hablando de un lugar, nuevamente, es una playa, es un litoral, es un lugar muy bonito, y Raúl y yo, digamos, cuando éramos más jóvenes, vivíamos allá, por supuesto, era parte de la idiosincrasia de la juventud de ir y venir, o sea, porque era un lugar muy cercano, no son lugares tan, ¿verdad, Raúl? No es que tú vas a tener 4 horas. Es una extensión de Caracas, de una manera u otra, pues es digamos, la zona, pues fuera de Caracas, y mucha gente que vivía ahí trabajaba en Caracas, y los caraqueños bajaban a la playa, era allí, o sea, la playa más cercana era ahí en el litoral de La Guaira. Sí, o sea, no era un lugar que es descabellado, que uno diría, no, es que está muy lejos. No, en verdad está bastante cerca, está separado obviamente por una montaña, siendo el Valle de Caracas justamente con esta situación geográfica, pero de ser un valle. Entonces, del otro lado de la montaña está el litoral que estamos hablando. Pero esa oportunidad yo la vuelvo a traer al tapete, pero personalmente, Vane y Raúl. O sea, está sucediendo esto, horrible, no lo vamos a negar, horrible por todos lados, ¿no? Bueno, aprovechemos ahora a ver si queremos hacer de La Guaira un Cancún, si queremos hacer de La Guaira un Punta Cana. Ojo, no estoy menospreciando el problema es horrible, feo acá en Costa Rica, donde yo estoy transmitiendo, nos estamos organizando, al igual que pasa en Panamá, al igual que pasa en el sur de la Florida. Aquí muchísima gente está ayudando, pero acá en este programa lo que estoy diciendo es, ok, y el día después, ojalá el día después sea dejar el egoísmo de un lado, dejar la política de un lado, y de esa crisis sacar esa oportunidad que nos puede traer grandes beneficios a un Venezuela, y haciendo la salvedad con Punta Cana. Punta Cana hoy es un lugar turístico donde ese aeropuerto recibe entre 7 a 9 millones
de turistas solo el aeropuerto de Punta Cana. No estoy hablando de toda la República Dominicana. Estoy hablando de ese lugar. Cancún ni hablar, porque a ver, de Cancún, Ahora yo te hablo estos desde el números todavía corazón, son Daniel. risibles para Cancún. Yo te Pero hablo desde estamos el hablando de corazón. Punta Cana, algo pequeño que podría ser así. Mira, te hablo desde el corazón y saliéndome un poquito de la parte periodística, yo soy de las personas que sigue creyendo que mientras tengamos este régimen que está allá, eso no va a ser posible. Hay que hacer un cambio definitivamente de administración que tenga una visión más amplia, porque pues hemos visto aún con las ayudas humanitarias que hasta eso lo están bloqueando, entonces no tienen una visión más allá de que no sea simplemente mantener lo que tienen ahorita y no una visión mucho más allá. Tendremos que tener una segunda parte porque el tiempo en verdad que lo tenemos agotado, pero sí me gustaría de repente que en otra entrevista te podamos tener solamente para ver esas proyecciones de Venezuela. Creo que Venezuela es un territorio impresionante, hay muchas cosas para hacer, pero como todas las enfermedades hay que extraer el cáncer de raíz para que pueda haber una salud real en Venezuela, y yo considero que ese debería ser el norte de lo que tengamos que ver. Vamos a ver con todo lo que está pasando. Yo tengo pues el primo de mi papá, por ejemplo, hace poco apenas que se pudo comunicar con mi papá, perdió sus 2 propiedades, sus 2 apartamentos, quedó completamente sin nada, perdió absolutamente todo lo que tenía, carros, casa, todo. Y ahora está, pues, digamos, damnificado, que esa es la otra parte Sí, que esa es que otra va a parte. venir. Pero bueno, Raúl, voy a hacer ahorita hoy yo de periodista. Voy a terminar la entrevista haciéndole Mira yo que me una van a matar aquí pregunta la gente de a producción. Vanessa. Se la voy a hacer porque hoy el Estadio Azteca, 7 de la noche, hora Centroamérica, 9 de la noche, Miami. Se encuentran México y Ecuador. Quiero preguntarle a ella, ¿qué cree ella que va a suceder? ¿Va a haber aztecaso o no va a haber aztecaso? Mira, los tacos versus el encebollado. Aunque no nos dejaron dormir la noche de ayer a los futbolistas porque hicieron tremenda hincha fuera del hotel. Además, un vuelo de 3 horas tomó 9 horas. Mira, Daniel, yo te aseguro que hoy Ecuador gana. La sacan, ahí Vanessa, está. después del último juego que ganó Ecuador, Vanessa tiene la fe Claro, en las alturas. si vencimos No, a es que, a Alemania, ver, es que no es para menos y por eso quería terminar esta intervención, con el permiso de ustedes, por supuesto, con la pregunta, ¿hay o no aztecaso? Esperemos que sí. Vamos a ver. gana Ecuador. El día de hoy gana Ecuador. Pero, doctor Daniel Suchard, gracias tanto por traer aquí tu conocimiento, propiamente también tu análisis como economista y también, por supuesto, siempre tu consejo, tu parte tan personal y tan humana. Así que, como siempre, esta es tu casa. Esperamos tenerte próximamente, por supuesto, con más temas como Venezuela, el petróleo, entre otros. Con muchísimo gusto, Vane, con muchísimo gusto, Raúl, con muchísimo cariño también para ustedes y por supuesto para toda la audiencia a esta hora del día. Chao. Muchas gracias, Daniel. Feliz día. Bueno, audiencia, por supuesto, breve pausa comercial y ya volvemos.